Mi mejor amigo robó mi sueño, me vengué con éxito. Mi mejor amigo me traicionó y robó mi sueño, pensé, mientras miraba el cartel de su nueva empresa, una empresa que debería haber sido mía. Mi nombre es Diego, tengo 32 años, vivo en Málaga. Desde que era niño, soñaba con abrir mi propio restaurante, un lugar donde la gente pudiera disfrutar de comida casera con un toque moderno. Pero ese sueño no era solo mío, lo compartía con mi mejor amigo, Raúl, a quien conocía desde que teníamos 10 años. Éramos inseparables, como hermanos, y juntos planeamos cada detalle de nuestro futuro negocio. Pero nunca imaginé que Raúl me traicionaría, robándome mi idea y mis ahorros, dejándome con nada. Sin embargo, años después, me convertí en alguien más exitoso que él, y esa fue mi mejor venganza. Raúl y yo crecimos en el mismo barrio, un lugar humilde donde todos se conocían. Mi familia tenía una pequeña panadería, y desde pequeño, me fascinaba ver a mi madre cocinar. Ella me enseñó a preparar recetas tradicionales, y yo soñaba con abrir un restaurante que combinara esos sabores con un estilo moderno. Raúl, por otro lado, venía de una familia más acomodada, pero siempre estaba en mi casa, probando la comida de mi madre y soñando conmigo. Diego, vamos a abrir el mejor restaurante de Málaga, me decía, mientras dibujábamos planos en cuadernos viejos. Tú cocinas, y yo me encargo de los números. Seremos socios, 50-50. Confiaba en él ciegamente. Después de todo, era mi mejor amigo, el que siempre estaba allí para mí. Cuando terminamos la secundaria, ambos empezamos a trabajar para ahorrar dinero. Yo conseguí un trabajo como ayudante de cocina en un restaurante local, mientras que Raúl trabajaba en una tienda de ropa. Cada mes, poníamos una parte de nuestros sueldos en una cuenta conjunta que abrimos para nuestro futuro negocio. Esto es para nuestro restaurante, Diego, me decía Raúl, mientras depositábamos el dinero. Pronto lo haremos realidad. Durante años, trabajamos duro, y poco a poco, nuestro sueño comenzó a tomar forma. Diseñé un menú, encontré un local perfecto en el centro de Málaga, e incluso creé un nombre para el restaurante, Sabor de Casa. Todo parecía ir bien, hasta que un día, todo se derrumbó. Una tarde, después de un largo día de trabajo, recibí un mensaje de Raúl: Diego, tenemos que hablar. Su tono me pareció extraño, pero no le di importancia. Nos encontramos en un bar cerca de mi casa, y cuando llegué, noté que Raúl estaba nervioso. Diego, lo siento, pero no puedo seguir con esto, me dijo, sin mirarme a los ojos. ¿Qué quieres decir?, le pregunté, confundido. Entonces, me soltó la bomba, saqué el dinero de nuestra cuenta conjunta. Voy a abrir el restaurante yo solo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué? Ese dinero era de los dos. El restaurante era nuestro sueño, le grité, mi voz temblando de rabia. Raúl se encogió de hombros y me dijo: lo siento, Diego, pero esto es negocio. No puedo esperar más, y creo que soy mejor para manejar esto solo. Me quedé helado. Mi mejor amigo, el hombre en quien confiaba más que en nadie, me había traicionado. Esa noche, revisé la cuenta conjunta y confirmé lo que Raúl me había dicho: estaba vacía. Habíamos ahorrado casi 20,000 euros, y él se lo había llevado todo. Intenté contactarlo, pero me bloqueó de su teléfono y de sus redes sociales. Días después, vi un anuncio en internet. Raúl había abierto un restaurante en el mismo local que nosotros habíamos elegido, con un menú casi idéntico al que yo había diseñado. Incluso usó el nombre Sabor de Casa. Estaba destrozado. No solo había perdido mi dinero y mi sueño, sino también a mi mejor amigo. Me sentía humillado, traicionado, y no sabía cómo seguir adelante. Pero en ese momento, tomé una decisión: no iba a dejar que Raúl ganara. Iba a reconstruir mi vida, y algún día, sería más exitoso que él. La traición de Raúl me dejó en un lugar oscuro. Había perdido mis ahorros, mi sueño, y a mi mejor amigo, todo en un solo golpe. Durante semanas, me encerré en mi pequeño apartamento en Málaga, incapaz de salir de la cama. Mi madre, que siempre había sido mi mayor apoyo, intentó animarme. Diego, no dejes que esto te destruya, me decía, mientras me traía un plato de su sopa casera. Tú eres más fuerte que esto. Puedes empezar de nuevo. Pero en ese momento, no podía ver la luz al final del túnel. Me sentía como un fracaso, y cada vez que pasaba por el restaurante de Raúl, Sabor de Casa, sentía una punzada de dolor en el pecho. Ver mi sueño en manos de alguien que me había traicionado era insoportable.
Sin embargo, un día, algo dentro de mí cambió. Estaba caminando por el mercado local, comprando ingredientes para cocinar, cuando vi a un anciano vendiendo especias caseras. Me acerqué a su puesto, y comenzamos a hablar. «Tienes cara de chef», me dijo, con una sonrisa. Le conté mi historia, y él me escuchó con atención. «Mira, joven», me dijo, «la vida es como una receta, a veces los ingredientes no salen como esperas, pero siempre puedes hacer algo nuevo con lo que tienes». Sus palabras me golpearon fuerte. Tenía razón. No podía cambiar lo que Raúl había hecho, pero podía empezar de nuevo. Ese día, decidí que no iba a rendirme. Iba a reconstruir mi sueño, aunque tuviera que hacerlo desde cero. Comencé trabajando aún más duro. Conseguí un segundo trabajo como repartidor de comida, y cada euro que ganaba lo ahorraba para mi futuro restaurante. También empecé a experimentar con nuevas recetas, combinando los sabores tradicionales que mi madre me había enseñado con ideas modernas que había aprendido en mi tiempo como ayudante de cocina. Pasaba noches enteras en mi pequeña cocina, probando platos, ajustando ingredientes, hasta que creé un menú que me llenaba de orgullo. Pero sabía que necesitaba más que un buen menú para competir con Raúl. Necesitaba un plan, y necesitaba aprender más sobre el negocio. Decidí inscribirme en un curso de gestión de restaurantes en línea. No fue fácil equilibrar dos trabajos y estudiar, pero estaba determinado a hacerlo. Durante el curso, aprendí sobre marketing, finanzas, y cómo manejar un negocio de manera eficiente. También conocí a otros chefs y emprendedores que me inspiraron. Uno de ellos, una mujer llamada Ana, me dio un consejo que nunca olvidaré: «Diego, no se trata solo de la comida. Se trata de la experiencia. Haz que tus clientes se sientan como en casa, y nunca te olvidarán». Sus palabras se convirtieron en mi mantra. Quería que mi restaurante fuera más que un lugar para comer, quería que fuera un lugar donde la gente creara recuerdos. Mientras tanto, el restaurante de Raúl, Sabor de Casa, parecía estar prosperando. Cada vez que pasaba por allí, veía el lugar lleno de clientes, y aunque me dolía, también me motivaba. Si él puede hacerlo, yo también, me decía a mí mismo. Pero un día, escuché rumores de que las cosas no iban tan bien para Raúl como parecían. Un amigo en común, Pedro, me contó que Raúl estaba teniendo problemas con sus empleados y que había recibido varias quejas por la calidad de la comida. «Se cree que puede manejarlo todo solo, pero está perdiendo el control», me dijo Pedro. No voy a mentir, una parte de mí sintió satisfacción al escuchar eso. Después de todo lo que Raúl me había hecho, verlo fracasar era un pequeño consuelo. Pero no quería enfocarme en su caída. Quería enfocarme en mi propio éxito. Después de 2 años de trabajo duro, finalmente tuve suficiente dinero para empezar de nuevo. Encontré un pequeño local en una calle tranquila de Málaga, no muy lejos del restaurante de Raúl. Era un espacio modesto, pero tenía potencial. Lo decoré con mis propias manos, pintando las paredes de un cálido color amarillo y colocando mesas de madera que yo mismo construí. Le puse un nombre que significaba todo para mí: El Rincón de Mamá, en honor a mi madre, quien siempre había creído en mí. El día de la apertura, estaba tan nervioso que apenas podía hablar. Pero cuando vi a los primeros clientes entrar, sonriendo y elogiando mi comida, supe que había tomado la decisión correcta. Mi sueño estaba volviendo a la vida, y esta vez, nadie me lo iba a quitar. La apertura de El Rincón de Mamá fue solo el comienzo. Los primeros meses fueron difíciles, había días en los que apenas entraban clientes, y a veces me preguntaba si había cometido un error al intentarlo de nuevo. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Mi enfoque en la experiencia del cliente, como me había aconsejado Ana, empezó a dar frutos. Decoré el restaurante con fotos de mi familia, puse música suave de fondo, y siempre me aseguraba de saludar a cada cliente con una sonrisa. También ofrecía pequeños detalles, como un postre gratis para los cumpleaños, que hacían que la gente se sintiera especial. Pronto, el boca a boca comenzó a funcionar, y El Rincón de Mamá se convirtió en un lugar popular en Málaga. Los clientes no solo venían por la comida, sino por la atmósfera. «Diego, este lugar se siente como casa», me decía una señora mayor que venía cada domingo con su familia. «Tu comida me recuerda a la de mi madre». Esas palabras me llenaban de orgullo. Mi menú, una mezcla de recetas tradicionales con un toque moderno, también fue un éxito. Platos como mi tortilla de patatas con un toque de trufa o mi gazpacho con un sorbete de mango se convirtieron en los favoritos de los clientes. Incluso empecé a recibir reseñas positivas en redes sociales, y un día,
un crítico gastronómico local escribió un artículo sobre mi restaurante, llamándolo una joya escondida en Málaga. Ese artículo marcó un antes y un después. De repente, el restaurante estaba lleno todos los días, y tuve que contratar más personal para manejar la demanda. Mientras mi restaurante crecía, el de Raúl, Sabor de Casa, comenzaba a derrumbarse. Los rumores que había escuchado de Pedro se confirmaron. Raúl, en su afán de maximizar ganancias, había bajado la calidad de los ingredientes, y los clientes lo notaron. Además, había despedido a varios empleados por intentar ahorrar dinero, lo que llevó a un servicio terrible. Las reseñas en línea eran devastadoras: la comida es insípida, el servicio es un desastre, no vale la pena. Un día, mientras pasaba por su restaurante, vi que estaba casi vacío, con un cartel de "Se vende" en la ventana. No voy a mentir, sentí una satisfacción amarga al verlo. Después de todo lo que me había hecho, Raúl estaba enfrentando las consecuencias de su codicia. Pero no quería que mi éxito se definiera por su fracaso. Quería que el Rincón de Mamá fuera un testimonio de mi propio esfuerzo, no de la caída de Raúl. Seguí trabajando duro, mejorando el menú, capacitando a mi equipo, y asegurándome de que cada cliente se fuera con una sonrisa. Con el tiempo, mi restaurante se convirtió en uno de los más populares de Málaga. Incluso gané un premio local al mejor restaurante nuevo, algo que nunca imaginé posible. La noche de la ceremonia de premiación, mientras subía al escenario a recibir el trofeo, no pude evitar pensar en Raúl. ¿Dónde estaría ahora? ¿Estaría arrepentido de lo que me hizo? Unos meses después, recibí una visita inesperada. Era Raúl. Entró a mi restaurante una tarde, con la cabeza gacha y una expresión de derrota. «Diego, ¿podemos hablar?», me preguntó, su voz apenas audible. Lo llevé a una mesa apartada, y allí, me contó todo. Sabor de Casa había quebrado. Había perdido todo: el restaurante, sus ahorros, incluso su matrimonio. «Cometí un error, Diego», me dijo, con lágrimas en los ojos. «Te traicioné, y ahora estoy pagando el precio. Lo siento mucho». Estaba furioso, pero también sentí lástima por él. Había perdido todo por su codicia, mientras que yo había construido algo mejor desde cero. «Raúl, lo que me hiciste fue imperdonable», le dije, mi voz firme. «Pero no voy a dejar que tu traición defina mi vida. Construí esto sin ti, y estoy orgulloso de lo que he logrado». Él asintió, secándose las lágrimas. «Sé que no merezco tu perdón», dijo, «pero quería que supieras que estoy arrepentido». No le respondí. No estaba listo para perdonarlo, pero tampoco quería cargar con ese rencor para siempre. Lo dejé ir, sabiendo que mi verdadero éxito no era verlo caer, sino haber construido algo mejor a pesar de todo lo que me hizo. La visita de Raúl marcó un punto de inflexión en mi vida. Durante años, había cargado con el dolor de su traición, y aunque había logrado reconstruir mi sueño, una parte de mí seguía resentida. Pero verlo tan derrotado, tan arrepentido, me hizo darme cuenta de que no quería vivir con ese rencor para siempre. No iba a perdonarlo, al menos no todavía, pero decidí dejar ir el pasado y enfocarme en mi propio camino. El Rincón de Mamá era la prueba de que podía superar cualquier obstáculo, y eso era lo que realmente importaba. Con el tiempo, mi restaurante siguió creciendo. Abrí una segunda sucursal en Granada, y luego una tercera en Sevilla. El Rincón de Mamá se convirtió en una pequeña cadena, conocida no solo por su comida, sino por la calidez que ofrecía a sus clientes. Incluso publiqué un libro de recetas, donde compartí las historias detrás de cada plato, muchas de ellas inspiradas en mi madre. El libro se convirtió en un éxito, y me invitaron a programas de televisión para hablar sobre mi trayectoria. En una de esas entrevistas, me preguntaron: «Diego, ¿cómo lograste superar la traición de tu amigo y llegar tan lejos?». Respondí con honestidad: «No fue fácil, pero aprendí que el verdadero éxito no se trata de vengarse, sino de construir algo mejor a pesar de las adversidades». Mientras mi carrera florecía, también trabajé en sanar mi vida personal. Durante años, había estado tan enfocado en mi restaurante que no había tenido tiempo para el amor. Pero un día, conocí a Elena, una clienta habitual de El Rincón de Mamá. Era una mujer dulce, con una risa que me recordaba a los días felices de mi infancia. Comenzamos a salir, y con el tiempo, nos enamoramos. Elena me enseñó a abrir mi corazón de nuevo, a confiar, a dejar atrás el dolor que Raúl me había causado. Un año después, nos casamos en una ceremonia sencilla en mi restaurante, rodeados de familia y amigos. Mi madre,
que siempre había sido mi mayor inspiración, lloró de felicidad mientras me veía dar el sí, quiero. En cuanto a Raúl, supe por amigos en común que había intentado empezar de nuevo. Abrió un pequeño bar en las afueras de Málaga, pero no le iba bien. Una parte de mí quería ayudarlo, pero sabía que no era mi responsabilidad. Él había tomado sus decisiones, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Sin embargo, un día, recibí una carta suya. En ella, me pedía perdón de nuevo y me decía que estaba orgulloso de lo que había logrado. Diego, siempre supe que eras mejor que yo, escribió. Gracias por mostrarme lo que significa el verdadero éxito. No le respondí, pero guardé la carta. Tal vez algún día estaría listo para perdonarlo, pero por ahora, necesitaba enfocarme en mi propia felicidad. Han pasado 5 años desde que abrí el Rincón de Mamá, y mi vida es mejor de lo que nunca imaginé. Mi restaurante es un éxito, tengo una familia que amo y he aprendido a dejar ir el pasado. La traición de Raúl me dolió, pero también me hizo más fuerte. Me enseñó que el éxito no se trata de dinero o fama, sino de construir algo con amor y esfuerzo, algo que pueda hacer feliz a otros. Cada vez que veo a un cliente sonreír mientras prueba mi comida, sé que he cumplido mi sueño, y lo he hecho a mi manera. Raúl pudo haberme robado mi idea, pero nunca pudo robar mi pasión. Y eso, al final, fue lo que me llevó a ser más exitoso que él.